Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados y campinas. Hola, bienvenidos a nuestro programa Verdaderas Mentiras. Mi nombre es Claudio Maciel y es un gran gozo, una gran alegría para mí encontrarme nuevamente con ustedes para continuar estudiando la palabra de Dios. Y en este caso, como hemos venido haciéndolo en el video anterior, estamos escuchando al Padre Luis Toro, que intenta hacernos creer que debemos, sí o sí, confesar nuestros pecados a los hombres. Hemos venido viendo también diferentes textos y vamos a continuar escuchándolo y luego vamos a hacer el comentario de todos ellos. Católicos, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica no es invento de hombre, es el Evangelio, la buena noticia para que ustedes se deleiten en lo que creen, lo disfruten y reciban la misericordia y el perdón de Dios que se nos da a través de hombres. Según dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, donde Dios nos limpia y nos purifica, donde Dios no toma en cuenta nuestros pecados, es a través del ministerio de la reconciliación, que llamamos el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, que está en 2 de Corintios 5, 19. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean, pongan cuidado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él es el que viene a perdonar al mundo de sus pecados. ¿Pero cómo? ¿Qué significa reconciliar? Pongan cuidado. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya, buena noticia. Evangelio, evangelio. Somos pecadores, hemos pecado y seguiremos pecando y nunca dejaremos de pecar. Pero evangelio, Dios ya no tomará en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo? Óiganlo. Y nos encargó a hombres pecadores igual que ustedes, igual que yo. Nos encargó. Y nos encargó a nosotros, aunque le duela a los protestantes, nos encargó la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Nos viene más claro. Dios va a reconciliar. Y hay quienes van a llevar esa palabra. Pero no solamente la palabra, también el ministerio, porque el sacerdote cumple las dos funciones. La palabra. Yo ahorita le estoy dando la palabra de la reconciliación. Le estoy diciendo que Dios nos reconcilia y nos perdona a través de hombres. Pero no solamente con la palabra, también con el ministerio, versículo 18. Nos da el ministerio, el sacramento de la confesión. Véanlo, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. No viene del diablo, como dicen los protestantes. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está Cristo en primer lugar. Y nos dio, vean el sacramento de la reconciliación. Véanlo. Y nos dio el ministerio. No solamente la palabra, no solamente predicar, ahora viene el ministerio, administrar ese sacramento. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Buena noticia. Leamos juntos el texto en su contexto y notemos que simplemente se trata de un pretexto y también que se le agregan al versículo algunas cosas que éste no dice. ¿De quiénes viene hablando el apóstol Pablo? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando habla de constriñe, lo que quiere decir que el amor de Cristo nos obliga, pensando esto, que si Jesús murió por todos nosotros, luego nosotros, ¿y por qué digo nosotros? Luego todos murieron. ¿A quién se refiere cuando habla de que todos murieron? En Romanos, capítulo 6, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que el apóstol Pablo sugiere cuando habla de que uno murió por todos y luego todos murieron, se refiere a los redimidos, aquellos que alguna vez nos hemos arrepentido del pecado y entonces tomamos la decisión de bautizarnos, y todos los que nos hemos bautizado en Cristo ahora vivimos en una vida nueva. El mismo concepto desarrolla el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir que Pablo viene hablando de todos, es decir, de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido del pecado y nos hemos bautizado. No está hablando de un grupo en especial, sino que el amor de Cristo nos obliga en nuestros pensamientos a hacer la obra de predicar el Evangelio. Continúa el apóstol Pablo desarrollando el tema y nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ese es el Evangelio, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, la palabra ministerio significa que Dios nos ha encargado una tarea, un trabajo, predicar el Evangelio y el Evangelio del arrepentimiento, es decir, llamar a los hombres a reconciliarse con Dios. Cuando estos aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, le entregan su corazón, se bautizan, o sea, mueren al pecado y también vuelven a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que esta tarea de la reconciliación, del ministerio, este trabajo como embajadores, Dios nos envió no solamente a un grupo en especial, no está hablando de sacerdotes, no está hablando, sino que todos hemos sido llamados, como dijo el apóstol Pedro, somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queda claro entonces que en el texto el apóstol Pablo no está hablando del sacramento ni tampoco de la confesión. Está hablando de que todos aquellos que alguna vez aceptamos a Cristo como Señor y nuestro Salvador y nos hemos arrepentido del pecado y ahora vivimos una nueva vida en Cristo, el amor de Dios nos impulsa, nos motiva a predicar el Evangelio y llamar a otros al arrepentimiento. Pero no habla nada acerca de la confesión de hombres con hombres y que haya un sacramento, un ministerio que se trate de la confesión de hombres con hombres acerca del pecado. De alguna manera, cada uno de nosotros hemos recibido las buenas nuevas del Evangelio a través de un amigo, un vecino, un conocido, un pariente cercano, alguien que por amor a Cristo nos quiere compartir esas buenas noticias. De esta manera el apóstol Pedro, predicándole a sus hermanos que habían sido cómplices de la muerte del Señor Jesucristo, les predicó de tal manera al Señor Jesucristo que ellos tomaron la siguiente decisión. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Notemos que Pedro no les dijo: «Bueno, ahora mis hermanos y yo vamos a tomarles el sacramento de la confesión y entonces cada uno de ustedes, los 3000 que están aquí reunidos, se va a confesar con cada uno de ellos y entonces le daremos la absolución». También sería importante recordar aquel evento cuando nuestro Señor Jesucristo, estando en Capernaum,
sanó a un paralítico que sus amigos bajaron por el techo, a quien le dijo: hijito, tus pecados te son perdonados. En ese lugar estaban reunidos escribas, personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, de los escritos, y por supuesto también de todo lo que concerniente a los rituales que se hacían en el templo, en el santuario. Y estos dijeron lo siguiente: blasfemias dice, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces queda claro que para los hebreos, estos de quienes nosotros dependemos en mucho en cuanto al estudio de la palabra de Dios, de ninguna manera tenían en claro que los pecadores confesaban sus pecados con los sacerdotes, cosa que, como escuchamos, el sacerdote Luis Toro afirma, tomando un versículo del Antiguo Testamento y haciendo como hace con todo, ¿sí?, forzando el texto y sacándolo de contexto y agregando palabras para intentar decir lo que el texto no dice. Bien, vamos a continuar estudiando este tema en un próximo video. Ya nos hemos extendido bastante, así que los vuelvo a invitar para un nuevo programa de Verdaderas Mentiras. Les sugiero a aquellos que sé que hay muchos que miran el video y no se suscriben, pero por sobre todas las cosas también sé que muchos lo ven, pero no le dan me gusta al video, y es importante. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube replique este video y muchas otras personas sean beneficiadas con el contenido. Los espero, por supuesto, en un nuevo programa de Verdaderas Mentiras. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, y aquí estaremos esperándolos para compartir con ustedes la preciosa palabra de nuestro Dios.